Hola niños, ¿cómo están? El día de hoy les voy a explicar un tema que se llama el clima. Para poder empezar a hablar del clima, les voy a contar algunos datos curiosos que me encontré en internet sobre el tema. Dice que el lugar con mayor cantidad de días con lluvia es el monte o la isla Hawaii. Llueve cerca de 350 días al año. Otro dato que me encontré es que la sequía más larga se produjo en Calama, ubicada en el desierto de Atacama, en Chile. Dice que no llovió durante 400 años. El clima más caluroso es el de Etiopía. Dice que tiene un promedio anual de temperatura de 34,4 grados centígrados durante todo el tiempo, hace más o menos esta temperatura. Otro dato que me encontré es que la temperatura más alta está registrada en Libia y llegó a 58 grados centígrados. Y otro dato interesante es que el clima más frío está en la Antártida y se muestra un promedio anual de temperatura de menos 56 grados centígrados. Eso pues como datos interesantes que me encontré para poder empezar a hablarles del tema del clima. Entonces acá en este mapita conceptual que estamos viendo, vamos a encontrar que tenemos unos elementos y unos factores que van a determinar el clima. Entonces, para empezar a hablar de clima, vamos a definir qué es el clima. Es el conjunto de fenómenos atmosféricos que caracterizan un lugar determinado o una zona en todo el planeta Tierra. Entonces, el clima lo definen unos elementos. Estos 5 elementos que tenemos acá, vamos a empezar a mirar uno por uno. El primero es la temperatura. La temperatura es la cantidad de calor que se presenta en la atmósfera. Tenemos el siguiente que es la lluvia, que es el agua que cae, bien sea en forma de gotas o en forma de granizo. El tercero, la presión atmosférica, que es la fuerza que ejerce el aire de la atmósfera sobre la Tierra. La presión atmosférica también disminuye con la altura. Por eso podemos afirmar que en una llanura, o sea, en una zona muy baja, la presión atmosférica es mayor que en la cima o en la parte alta de una montaña. Entonces, eso como dato ahí. El siguiente sería el viento. El viento es el aire en movimiento. Y el último, la humedad. La humedad es la cantidad de vapor de agua presente en la atmósfera y se produce por la acción del sol. Ya vimos los elementos que son los que definen el clima, ahora nos vamos a ir a los factores, que son los que modifican todos estos elementos que tenemos acá. Tenemos dos factores, la altitud y la latitud. La altitud, como su palabra lo dice, es la altura en metros de un lugar con respecto al nivel del mar. Y la latitud, que es la distancia que hay entre la línea del ecuador y cualquier lugar de la Tierra. Recuerden que en clases pasadas habíamos visto un tema de meridianos y paralelos y habíamos visto algo de este tema de latitud. Entonces, ya que vimos los elementos y los factores del clima, vamos a ver otro subtema muy importante y son las zonas bioclimáticas de la Tierra. Las zonas bioclimáticas de todo el planeta Tierra están subdivididas en estas 9 zonas que tenemos acá y vamos a explicarlas cada una. Primero vamos a empezar con la primera, que es desierto. El desierto pues tiene unas características que son temperaturas muy altas y lluvias muy escasas. Los animales que más se caracterizan de esta zona son los escorpiones y una de las plantas características de los desiertos son los cactus. Luego seguimos con el bosque tropical o selva tropical, que tiene unas características que es que durante todo el año se presentan altas temperaturas y humedad. Y se caracterizan por tener gran variedad de animales y gran variedad de plantas. Luego seguimos con la tercera, que es el bosque templado. En el bosque templado se presentan veranos muy cálidos e inviernos muy fríos. La siguiente, pradera templada. La pradera templada tiene periodos de climas muy cálidos y húmedos con algunas épocas de sequía.
muy escasas. Luego tenemos la pradera tropical. La pradera tropical varía entre periodos de sequía y de humedad. Tiene de ambos, periodos de sequía y de humedad. Luego tenemos el Mediterráneo. Se presentan veranos cálidos y secos e inviernos fríos y muy lluviosos. Luego tenemos la zona bioclimática montaña. En esta el clima es muy variado debido a la altitud. Puede variar, haber días de lluvia, haber días de sol. El siguiente es taiga. Los veranos son muy frescos y breves. Y los inviernos son muy prolongados, o sea que hay más invierno que verano en esta zona bioclimática. Y por último tenemos la tundra. Los veranos son muy cortos y frescos y los inviernos son largos y oscuros. Entonces ahí tenemos pues todas las zonas bioclimáticas que determinan el planeta Tierra. Y ahora, para finalizar, en la parte de acá tenemos las estaciones. Las estaciones, ya vamos a mirar entonces cuáles son las características principales. Ya sabemos que hay 4 estaciones, que son los 4 dibujitos que ustedes están viendo. Recordemos que las estaciones son los cambios de clima que se presentan de forma periódica durante un año en las zonas templadas de nuestro planeta y se presentan por 2 cosas. Una por el movimiento de traslación y otra por la inclinación de la Tierra. Yo recuerdo que a ustedes yo les había hablado, niños, sobre la traslación y habíamos hablado sobre las estaciones. Entonces acá vamos a volver a recordar ese temita para saber por qué se dan las estaciones en unas zonas y en otras no. En este momento vamos a hablar de las estaciones y de los lugares donde existen las estaciones. La primera estación, verano. El verano es la época o la etapa más cálida del año. Los días son más largos que las noches. Recordemos que cuando el hemisferio norte, en este hemisferio es de día, en el hemisferio sur es de noche y viceversa. Seguimos con el otoño que tenemos acá. En el otoño una de las características es que es una estación templada, la temperatura va disminuyendo, no es muy caluroso, sino que va disminuyendo. Y cuando en el hemisferio norte es otoño, en el hemisferio sur es primavera y viceversa. Luego tenemos la estación invierno. Pues que esta estación del invierno se caracteriza por, como su palabra lo dice, ser la más fría del año, donde hay más lluvias. Las noches son más largas que los días. Y cuando en el hemisferio norte se encuentran en invierno, en el hemisferio sur están en verano. Y por último tenemos la primavera. La primavera, una de sus características es que el clima cambia de frío a templado. Entonces podemos ver que en esta estación pues renacen como algunas de las plantas, flores, los pájaros vuelven a salir como desde ese proceso de invierno. Y en esta es cuando el hemisferio norte está en primavera, en el hemisferio sur está en otoño y así en viceversa. Eso entonces, pues esa fue como tal la explicación. Yo les voy a dejar en la plataforma el taller. El taller está en la cartilla que yo manejo de sociales. Ya les dejaré las fotografías con la información. Espero les sirva mucho el video. Un abracito.